Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en lo que pasó en Lourdes en 1858, usando como guía el libro Lourdes, el misterio de Massabielle. Vamos a intentar desgranar la historia de Bernadette Soubirous y cómo esas apariciones, cambiaron un pueblecito de los Pirineos para siempre. Hay que imaginarse el Lourdes de la época, Pobreza, bastante olvido, calles de piedra, húmedas, y ahí Bernadette, una chiquilla de 14 años con asma crónica, casi sin saber leer ni escribir. Su familia vivida, fatal, en el Cachot, que era una antigua cárcel abandonada. Muy precario todo. Exacto, y el libro lo recalca mucho. Ese contexto es fundamental para entenderlo todo. La necesidad, la dureza de la vida, pero también una fe popular muy, muy arraigada. La iglesia era como su refugio, ¿no? Eso es. Y cerca del pueblo estaba la gruta de Massabielle, un sitio húmedo, frío, donde iban a por leña. Nada especial, vamos. Nadie se imaginaba lo que iba a pasar allí. Y todo empieza, según se cuenta, el 11 de febrero de 1858. Bernadette va a buscar leña con su hermana y una amiga. Sí. Y cerca de la gruta oye como un murmullo, como viento. Mira y ve una figura luminosa. Una señora, dice ella, vestida de blanco. Lo curioso, y el libro lo dice, es que no sintió miedo. Nada de miedo. No, más bien como paz, atracción. Las otras niñas, claro. ¿No vieron nada? Nada. Y se rieron de ella, lógicamente. Ese fue el primer encuentro. Silencioso. Luego, el 14 de febrero, la figura ya sonríe, reza el rosario con ella, pero sin hablar aún. Ajá, pero la clave, y el libro lo marca bien, es el 18 de febrero. Ahí la figura habla por primera vez. ¿Y qué le dice? Dice Díaz y añade esa frase, tan citada. No te prometo hacerte feliz en este mundo, pero sí en el otro. Uf, vaya promesa. Enigmática cuanto menos. Desde luego. Y a partir de ahí, la cosa va a más, ¿no? Durante esos 15 días, la señora, que es como la llama Bernadette, Sí. le pide penitencia. Penitencia, penitencia. Esto fue el 24 de febrero. Y al día siguiente le da una orden sorprendente. Sí, la de la fuente. Le dice, ve a beber y lávate en la fuente, señalando un punto en el suelo. El suelo de la gruta, sí. Bernadette obedece, empieza a escarbar, encuentra barro y al final... Brota un hilillo de agua. Y ese hilo, fíjate, se convierte en un manantial. Increíble. Madre mía. Y la noticia, imagínate, vuela. Empiezan a llegar multitudes. Y con la gente, claro, llega la atención de las autoridades. Que no estaban muy contentas, supongo. Nada contentas. El comisario Jocomet, el fiscal Dutour, le interrogan sin parar. Buscan contradicciones, intentan que se retracte. El libro describe bien esa tensión, La fe popular creciendo por un lado y el escepticismo oficial por otro. El 2 de marzo la señora pide otra cosa. Que se construya una capilla allí y que se hagan procesiones. Y Bernadette se lo dice al párroco, a Peyramale. Que al principio no se lo creía mucho, ¿no? Era muy escéptico, sí. Y le pone una condición. Necesita saber quién es esa señora, o sea, le exige el nombre. La presión sobre Bernadette era enorme. ¿Y qué pasa? Pues el clímax llega el 25 de marzo. Es el día de la Anunciación. Bernadette le pregunta el nombre a la figura 3 veces, insiste. Y, según cuenta ella, la señora juntó las manos, miró al cielo y dijo, en el dialecto local, en patúa, que era Inmaculada Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción. Exacto. Y este es el momento que, según el libro, convence a Peyramale. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial esa frase? Pues que el dogma de la Inmaculada Concepción lo había proclamado el Papa Pío IX hacía muy poco. Solo 4 años antes, en 1854. Ah, claro. Entonces, el argumento que recoge el libro, y que convenció a Peyramale, es que era muy improbable, casi imposible, que una niña como Bernadette, sin estudios de teología, conociera esa fórmula tan específica y tan reciente. Tiene sentido. Para los creyentes sería una prueba definitiva. Para ellos sí. Para los escépticos, sigue siendo una coincidencia llamativa o algo que explican de otras maneras, claro. Después de esto, las apariciones se van espaciando. La última fue el 16 de julio de 1858. Pero aunque las visiones terminan, el fenómeno ya es imparable, ¿no? Empiezan las investigaciones civiles de la Iglesia, examinan a Bernadette médicamente también. Sí, y no encuentran ninguna explicación patológica, ninguna enfermedad mental que explique las visiones.
Y finalmente, en 1862, el obispo de Tarbes da el paso, reconoce oficialmente que las apariciones son auténticas. Mientras tanto, Bernadette, ella siempre intentó escapar de la fama, ¿sabes? En 1866 se fue a Nevers, lejos de Lourdes, y entró con las Hermanas de la Caridad. Quería una vida normal. Una vida discreta, sí. Y marcada por la enfermedad, además. Tuvo tuberculosis ósea, sufrió mucho. Murió joven, con 35 años, en 1879. Y bueno, décadas después, cuando exhumaron su cuerpo para beatificarla, lo encontraron incorrupto. ¿Sin descomponer? Exacto. Lo que añadió, pues, otra capa más al misterio. La hicieron santa, la canonizaron en 1933. Y mientras ella buscaba el anonimato, Lourdes se iba convirtiendo en lo que es hoy. Un santuario enorme. La basílica, las piscinas famosas, donde los enfermos se bañan buscando curación, sí. E incluso tienen una oficina médica que sigue estudiando los casos de supuestas curaciones inexplicables. Con criterios muy estrictos, por cierto. Sí, sí, muy rigurosos. Al final, la historia de Lourdes, tal como la cuenta el libro, es un poco el reflejo de esa tensión constante, ¿no? Entre la fe y el escepticismo, lo inexplicable y lo cotidiano. Millones de personas siguen yendo allí cada año. Millones, buscando curación, consuelo, o quizás solo por estar en un sitio donde parece que el misterio sigue vivo, ¿no? Y nos deja pensando, ¿verdad? Más allá de lo que cada uno crea sobre lo que pasó o no pasó en Massabielle, ¿qué poder tienen ciertas historias, ciertos lugares, para atrapar así la imaginación humana? Para atraer a tanta gente, generación tras generación, buscando, no sé, esperanza quizá. En el corazón de los Pirineos franceses, envuelto en nieblas persistentes y el murmullo constante de un río, se encuentra el pequeño pueblo de Lourdes. En 1858 era un lugar olvidado, habitado por campesinos y pastores que apenas podían imaginar que, en cuestión de meses, su nombre resonaría por todo el mundo. Las calles eran estrechas, de piedra húmeda, y las casas se alineaban junto a un cauce que, en los días de lluvia, parecía querer desbordarse y arrastrar todo a su paso. Las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de los días, y más allá de las casas, se abría un paisaje agreste, dominado por colinas, prados y bosques donde el viento a veces susurraba como si contara secretos antiguos. Era el año 1858 cuando Bernadette Soubirous, una niña de apenas 14 años, comenzó a convertirse en el centro de una historia que jamás pudo haber imaginado. Bernadette no era una niña cualquiera, pero no porque se distinguiera por inteligencia o belleza, sino porque su vida estaba marcada por la pobreza y la fragilidad. Su familia vivía en condiciones miserables, en una antigua prisión abandonada que servía como vivienda, conocida como el Cachot. El lugar, frío y húmedo, apenas les protegía de las inclemencias del invierno. Su padre, molinero de oficio, había caído en la ruina. Su madre luchaba por alimentar a todos con trabajos esporádicos. Bernadette, de salud delicada, sufría asma crónica y había pasado parte de su infancia enferma. Por ello, no había aprendido a leer ni escribir correctamente y asistía poco a la escuela. Era considerada una niña dócil, humilde y con una fe sencilla, casi ingenua. En aquel tiempo, las familias como la suya estaban acostumbradas a sobrellevar la dureza de la vida con resignación, pero también con una religiosidad profunda. La iglesia del pueblo y sus imágenes eran, para Bernadette, lugares de refugio y consuelo. A las afueras de Lourdes, a orillas del río Gave, había un lugar poco transitado llamado Massabielle. Allí, en la base de una colina cubierta de maleza, se abría una pequeña gruta oscura, con un suelo húmedo y un aire frío que parecía emanar desde las entrañas mismas de la tierra. Los lugareños no le prestaban demasiada atención, decían que era un sitio incómodo, utilizado a veces por los más pobres para recoger leña o por pastores para guarecerse de la lluvia. Nadie podía imaginar que aquel rincón, hasta entonces insignificante, estaba destinado a convertirse en un santuario. Fue en una mañana de febrero, el día 11, cuando la historia comenzó. El invierno aún era duro,
y el viento cortaba la piel como cuchillas invisibles. Bernadette, junto a su hermana Toinette y una amiga, salió en busca de leña seca. La tarea no era sencilla. Había que caminar lejos, atravesar senderos embarrados y buscar entre los arbustos ramas que pudieran servir para encender el fuego en el cachot. Al llegar cerca de la gruta de Massabielle, las otras niñas cruzaron el río descalzas para alcanzar la leña al otro lado. Bernadette, debido a su frágil salud, se quedó rezagada. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. El sonido del río y del viento era lo único que se escuchaba, hasta que, de pronto, un silencio extraño cayó sobre el lugar. No era el silencio común del campo, sino uno más pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración. Bernadette sintió un leve susurro, un murmullo que no podía identificar. Alzó la vista hacia la gruta y la vio, una figura luminosa, vestida de blanco, con un velo que le cubría la cabeza y un rosario colgando de sus manos. La figura estaba rodeada de un resplandor suave, pero intenso, que no cegaba, sino que parecía envolverlo todo con una luz cálida y serena. Bernadette quedó paralizada. Su primer impulso fue frotarse los ojos, convencida de que era una ilusión provocada por el cansancio o el reflejo de la luz sobre el agua. Pero la figura permanecía allí, inmóvil y al mismo tiempo viva, con una presencia que transmitía paz y un misterio imposible de describir. La joven no sintió miedo, sino una extraña atracción. La mujer la miraba con ternura, pero no dijo palabra. Solo le indicó, con una leve inclinación de cabeza, que se acercara. Cuando las otras niñas regresaron, no vieron nada y se burlaron de ella. Pensaron que Bernadette había imaginado todo. Sin embargo, la joven sabía que lo que había visto no era un sueño. Esa noche, apenas pudo dormir, y al día siguiente, sintió un impulso irresistible de volver a la gruta. Algo la llamaba. Lo que Bernadette ignoraba era que aquel encuentro sería el primero de una serie de apariciones que pondrían a prueba su fe, su cordura y hasta su seguridad física. En los días venideros, los rumores comenzarían a propagarse, las autoridades intervendrían y el pueblo entero se dividiría entre quienes creían y quienes la acusaban de mentir. Pero en ese momento, en aquel primer encuentro, lo único que existía era una niña humilde y una figura misteriosa que la observaba desde la penumbra iluminada de Massabielle. A partir de esa mañana, la gruta dejó de ser un lugar olvidado. Se convirtió en un umbral hacia lo desconocido, un punto donde lo terrenal y lo sobrenatural parecían entrelazarse. Y Bernadette, sin buscarlo, se convirtió en la testigo principal de un misterio que aún hoy, más de siglo y medio después, sigue desconcertando a creyentes y escépticos por igual. La mañana del 14 de febrero de 1858 amaneció cubierta de nubes bajas, y un viento húmedo se colaba entre las calles de Lourdes. Bernadette se había despertado antes que el resto de la familia, con una inquietud que no sabía explicar. El recuerdo de la figura luminosa en la gruta de Massabielle se le aparecía con tanta nitidez que le parecía imposible que hubiera sido un simple sueño. Había sentido su mirada, había sentido la calma envolvente de aquella presencia, y ahora, algo dentro de ella le decía que debía volver. A pesar de las burlas de su hermana y de su amiga, insistió en regresar. Las otras niñas, movidas por una mezcla de curiosidad y diversión, aceptaron acompañarla. Caminaban deprisa, siguiendo el sendero que bordeaba el río Gap, hasta que, a lo lejos, la oscura abertura de la gruta comenzó a perfilarse en el paisaje gris. El aire alrededor de Massabielle parecía más frío que en el resto del camino, como si allí siempre reinara un invierno perpetuo. Bernadette se arrodilló y comenzó a rezar el rosario. Fue en ese instante cuando, sin previo aviso, la luz volvió a encenderse en la entrada de la gruta. La misma figura apareció, idéntica a la primera vez, vestida de blanco, con una cinta azul alrededor de la cintura, un rosario colgando de sus manos y rosas doradas sobre sus pies descalzos.
Esta vez, la figura sonrió. No era una sonrisa amplia, sino apenas un gesto delicado, como un saludo silencioso. Bernadette sintió un calor extraño recorrerle el pecho, aunque el aire estaba helado. Lo que más la sorprendió fue que la figura se unió a su oración, movía los labios al ritmo de las avemarías, pero sin emitir sonido. Y, de nuevo, no pronunció palabra alguna dirigida a ella. Cuando las otras niñas intentaron ver lo que Bernadette contemplaba, no encontraron más que la piedra desnuda y las sombras de la gruta. Aquello comenzó a inquietarlas. Si no había nada allí, ¿qué estaba mirando con tanta devoción su amiga? Una de ellas, algo asustada, sugirió que era mejor irse. Bernadette se resistió, pero finalmente la siguió, con el corazón latiendo con fuerza. En los días siguientes, el impulso de regresar se volvió más intenso. Era como si algo invisible la llamara desde la gruta. La tercera aparición ocurrió el 18 de febrero, y sería la primera vez que la figura le habló. Bernadette había acudido acompañada por 2 mujeres del pueblo, quienes, aunque incrédulas, querían presenciar de cerca aquello de lo que todos empezaban a murmurar. Esa mañana, al llegar a Massabielle, Bernadette se arrodilló como siempre. La luz se encendió, y la mujer apareció. Las 2 acompañantes no vieron nada, pero observaron cómo el rostro de la niña se iluminaba con una expresión de éxtasis. Fue entonces cuando Bernadette escuchó por primera vez su voz. ¿Querrías hacerme el favor de venir aquí durante 15 días? Su tono era suave, casi un susurro, pero cargado de autoridad y dulzura al mismo tiempo. Bernadette, sin entender del todo lo que implicaba, asintió. La figura añadió: no te prometo hacerte feliz en este mundo, pero sí en el otro. Ese enigmático mensaje se clavó en el alma de la joven. Sus palabras parecían contener una certeza inquebrantable, como si esa promesa se extendiera más allá de la vida misma. La noticia de que la misteriosa señora, así empezó a llamarla Bernadette, le había hablado se propagó rápidamente por Lourdes. Algunos comenzaron a creer que podía tratarse de una aparición de la Virgen María. Otros, más escépticos, pensaban que era un engaño o un delirio producto de su salud frágil. Las autoridades religiosas se mostraron prudentes, pero la gente común, atraída por la posibilidad de presenciar un milagro, comenzó a seguir a Bernadette hasta la gruta. A medida que pasaban los días y las apariciones se repetían, el ambiente alrededor de Massabielle se transformaba. Cada vez que Bernadette se arrodillaba a rezar, un silencio expectante se apoderaba de los presentes, aunque no vieran lo que ella veía. Algunos afirmaban sentir un cambio en el aire, una calma repentina, como si una presencia invisible los envolviera. Otros aseguraban oler un perfume suave y floral que no provenía de ningún lugar visible. El misterio crecía, y con él, la tensión en el pueblo. Los partidarios de Bernadette decían que estaba ocurriendo algo sagrado. Los detractores aseguraban que todo era una farsa que distraía a la gente de sus obligaciones. Mientras tanto, la niña seguía yendo, día tras día, obedeciendo la petición de la señora. Nadie podía prever que, en esas jornadas, Bernadette sería testigo de algo aún más desconcertante: señales físicas y acciones extrañas que no parecían tener explicación. La gruta comenzaba a convertirse en el centro de un fenómeno que desafiaba la lógica y que, con cada aparición, hundía más sus raíces en el misterio. Las primeras jornadas del compromiso de 15 días solicitado por la señora transcurrían en un clima extraño. Cada mañana, antes de que amaneciera por completo, Bernadette se preparaba para ir a la gruta de Massabielle. A veces estaba acompañada por unas pocas personas, otras por decenas. El número crecía a medida que los rumores se expandían, atrayendo incluso a visitantes de pueblos cercanos. Todos querían ver, o al menos sentir, lo que aquella niña humilde aseguraba presenciar. Para Bernadette, cada visita era diferente. Algunas veces,
la figura aparecía de inmediato. Otras, se hacía esperar, como si quisiera probar su paciencia. Sin embargo, cuando finalmente se manifestaba, la luz era siempre la misma, intensa pero suave, irradiando una paz que parecía suspender el tiempo. El 24 de febrero, la señora le habló de nuevo, y esta vez su mensaje era más inquietante. Frente a una multitud que aguardaba en silencio, Bernadette, arrodillada, escuchó las palabras: penitencia, penitencia, penitencia. La voz no era dura ni amenazante, pero la repetición y la firmeza con que fue pronunciada impregnaron el aire de una gravedad imposible de ignorar. La señora le indicó que se arrodillara y besara la tierra en señal de penitencia por los pecadores. Bernadette obedeció, y lo hizo con tal fervor que el gesto conmovió a los presentes, aunque muchos no entendían qué estaba ocurriendo. Al día siguiente, el 25 de febrero, la aparición dio un nuevo paso hacia lo inexplicable. La señora le señaló un punto en el suelo de la gruta y le pidió: «Ve a beber y lávate en la fuente». Bernadette, desconcertada, miró alrededor, pero no vio ninguna fuente. La señora insistió, y entonces la niña comenzó a escarbar con las manos en la tierra húmeda, ensuciándose el rostro y la ropa. Al principio, lo único que brotó fue barro. La gente observaba en silencio, y algunos empezaron a murmurar que todo era ridículo. Pero, de pronto, un pequeño hilo de agua cristalina comenzó a filtrarse desde el fondo del agujero. Al principio nadie le dio importancia. Sin embargo, en las horas siguientes, aquel hilo se convirtió en un flujo constante. Era agua limpia, fresca, y no tardaron en correr voces que decían que poseía propiedades curativas. Un hombre con una herida en la mano lavó la piel en aquella agua y afirmó que la herida cicatrizó con rapidez. Luego, una mujer enferma de un ojo, al enjuagarse, comenzó a recuperar la visión. Estos relatos se propagaron como el fuego, y pronto la pequeña fuente improvisada atrajo a más visitantes que las propias apariciones. Algunos acudían en busca de alivio para sus dolencias, otros, para recoger agua como un amuleto. Las autoridades, cada vez más incómodas con la creciente aglomeración, empezaron a temer que aquello se convirtiera en un foco de desorden. Los funcionarios locales, presionados por ciertos sectores del clero y por políticos anticlericales, comenzaron a vigilar a Bernadette. El comisario Jacomet la interrogó durante horas, intentando hacerla contradecirse. Le preguntaba una y otra vez cómo era la figura, que decía, por qué elegía hablar con una niña analfabeta. Pero Bernadette, aunque tímida, respondía siempre lo mismo, con una serenidad que desconcertaba a sus acusadores. A pesar de la vigilancia, las apariciones continuaban. Cada vez que la señora se manifestaba, la multitud observaba con expectación el rostro transfigurado de Bernadette. Sus labios se movían rezando, sus manos pasaban las cuentas del rosario, y a veces, sin que nadie pudiera preverlo, su expresión cambiaba como si estuviera recibiendo instrucciones. Algunos testigos afirmaban que, durante esos momentos, la niña no parecía consciente de lo que ocurría a su alrededor. Ni el frío, ni las voces, ni siquiera los empujones de quienes querían acercarse podían distraerla. El 1 de marzo, un hecho marcaría un punto de inflexión. Entre la multitud que observaba se encontraba una mujer llamada Catherine Latapie, que había sufrido una lesión grave en el brazo y la mano a causa de un accidente. Se acercó a la fuente, sumergió el brazo en el agua y, para asombro de todos, recuperó la movilidad de inmediato. El rumor se propagó con tal fuerza que en pocos días comenzaron a llegar personas de lugares distantes, algunas transportadas en carretas, buscando en aquella agua un último recurso. El clima en el pueblo se volvió tenso. Los creyentes hablaban de milagros, mientras que los escépticos insistían en que todo era fruto de la sugestión. Las autoridades intentaron cerrar el acceso a la gruta, pero la gente seguía encontrando maneras de llegar hasta allí,
incluso de noche, llevando lámparas para iluminar el lugar donde, decían, la señora descendía desde el cielo. Bernadette, por su parte, no parecía interesada en la fama que estaba adquiriendo. Rechazaba regalos, evitaba hablar más de lo necesario y solo acudía a la gruta porque había dado su palabra. Lo que le preocupaba no era la multitud ni la polémica, sino el temor de no cumplir con lo que la señora le pedía. En su corazón, sentía que algo más importante aún estaba por llegar. Las apariciones se sucedían con mensajes cada vez más urgentes y con gestos simbólicos que dejaban perplejos a los presentes. El 2 de marzo, la señora le pidió que dijera a los sacerdotes que construyeran una capilla en aquel lugar y que organizaran procesiones. Bernadette transmitió el mensaje, pero el párroco Peyramale, un hombre severo y prudente, reaccionó con desconfianza. Le dijo que, si aquella señora quería una capilla, debía identificarse primero. La petición de identificación quedó grabada en la mente de Bernadette. ¿Quién era realmente aquella figura? ¿Por qué se presentaba con luz y silencio, sin revelar su nombre? ¿Y por qué escogía transmitir sus mensajes a través de una adolescente sin estudios ni influencia alguna? El misterio se profundizaba, y con él, la tensión en Lourdes crecía hasta el límite. Lo que nadie podía prever era que, en la próxima aparición, la señora rompería ese silencio y pronunciaría unas palabras que cambiarían para siempre la interpretación de todo lo ocurrido. La mañana del 25 de marzo de 1858 amaneció con un frío cortante, pero nada podía disuadir a Bernadette de dirigirse a la gruta de Massabielle. Era el día de la Anunciación, y aunque ella no lo sabía, ese hecho parecía tener un peso invisible sobre lo que estaba a punto de suceder. El cielo estaba cubierto de nubes densas, y el murmullo del río Gap sonaba más grave que de costumbre, como si presintiera que aquella jornada quedaría marcada para siempre. Desde hacía semanas, la tensión entre quienes creían y quienes dudaban se había intensificado. El párroco Peyramale seguía negándose a iniciar la construcción de una capilla sin saber quién era la figura que se aparecía. Había ordenado a Bernadette que, si la señora volvía a presentarse, le preguntara su nombre. El problema era que, cada vez que la niña intentaba hacerlo, la visión sonreía y permanecía en silencio, como si quisiera retrasar ese momento. Pero aquel día fue distinto. Bernadette llegó acompañada por un pequeño grupo de personas que caminaban en silencio. Llevaba en las manos su rosario gastado y, al arrodillarse, comenzó a rezar como siempre. La humedad de la gruta calaba los huesos, pero ella no lo notaba. De pronto, la luz volvió a brotar desde el fondo de la roca, expandiéndose lentamente hasta envolver la figura blanca. Bernadette sintió que el momento había llegado. Con voz temblorosa, pero decidida, preguntó: «Señora, ¿quiere hacerme el favor de decirme su nombre?» La figura no respondió de inmediato. La miró con una dulzura infinita, inclinó ligeramente la cabeza y sonrió. Entonces, como si estuviera siguiendo un ritual, Bernadette repitió la pregunta por segunda vez. El silencio persistió. Solo el sonido del río y de alguna rama quebrándose a lo lejos acompañaban la escena. Fue a la tercera vez que la niña, con el corazón latiendo con fuerza, volvió a insistir. «Señora, ¿quiere decirme su nombre?» La figura alzó los ojos hacia el cielo, juntó las manos, y en un gesto solemne, pronunció por fin las palabras: «¿Qué soy la Inmaculada Concepción?» Bernadette no entendió del todo el significado. Apenas sabía que era una expresión que había escuchado alguna vez en la catequesis, pero no podía explicar su profundidad teológica. Sin embargo, grabó esas palabras en su memoria con una claridad absoluta. Terminada la aparición, se levantó y, sin decir nada a nadie, caminó a toda prisa hasta la casa parroquial. Entró, pidió hablar con el párroco Peyramale, y sin siquiera recuperar el aliento, le dijo: «Señor párroco, la señora ha dicho que soy la Inmaculada Concepción».
Peiramales se quedó helado. Aquella expresión hacía referencia a un dogma proclamado por el Papa Pío IX apenas 4 años antes, en 1854, que declaraba que la Virgen María había sido concebida sin pecado original. El párroco sabía que Bernadette no podía haber inventado eso. Era un concepto teológico complejo, desconocido incluso para muchos adultos de la región. Ese instante marcó un antes y un después. Para el párroco, la revelación no dejaba lugar a dudas. La figura era la Virgen María. Para otros, en cambio, no era más que una coincidencia o una manipulación de la niña influenciada por alguien. Sin embargo, el misterio crecía. ¿Por qué la Virgen escogería un lugar tan humilde? ¿Por qué hablaría a través de una adolescente sin instrucción? Y, sobre todo, ¿qué significado profundo tenía que se identificara de ese modo? Las apariciones continuaron, pero la atmósfera cambió. Cada vez acudían más personas, y no todas con intenciones piadosas. Algunos iban en busca de curaciones, otros para presenciar un fenómeno extraordinario, y no faltaban los que llegaban con la intención de ridiculizar o provocar. El clima en Lourdes se volvió un hervidero de murmullos, oraciones y discusiones. Mientras tanto, la pequeña fuente en la gruta seguía fluyendo, y los casos de supuestas curaciones milagrosas aumentaban. Un hombre ciego afirmó recuperar parcialmente la vista. Una mujer con una enfermedad incurable relató mejoras inexplicables tras beber el agua. Estos testimonios, imposibles de verificar por completo, se sumaban a la leyenda creciente de Massabielle. La presión sobre las autoridades locales se hizo insoportable. El comisario Jacomet y el fiscal del distrito, Dutour, intentaron por todos los medios desacreditar a Bernadette. La citaron en repetidas ocasiones, la interrogaron durante horas, y en más de una ocasión, la amenazaron con enviarla a un asilo si no dejaba de acudir a la gruta. Pero la joven no se dejó intimidar. Siempre respondía lo mismo: voy porque me lo ha pedido la señora. El 7 de abril, ocurrió un hecho que reforzó la creencia en su sinceridad. Durante la aparición de ese día, Bernadette sostenía un cirio encendido en las manos. Testigos afirmaron que la llama tocó sus dedos durante varios minutos sin que ella mostrara signo alguno de dolor o quemadura. Cuando intentaron examinarle la mano, no encontraron rastro de lesión. Sin embargo, las apariciones llegaron a su fin poco después. El 16 de julio de 1858, en la última visión, Bernadette describió que la señora apareció más hermosa que nunca, irradiando una luz que no parecía de este mundo. Después de esa fecha, la gruta quedó en silencio. Pero el eco del misterio ya no podía ser detenido. Lourdes se había convertido en un lugar de peregrinación, y la historia de una niña pobre y enferma que aseguraba haber visto a la Virgen María seguía creciendo, desafiando a quienes intentaban darle una explicación racional. Lo que nadie podía prever era que, con el paso de los años, Lourdes dejaría de ser solo un pequeño pueblo para convertirse en uno de los lugares más visitados del planeta, donde la fe, la esperanza y el misterio seguirían entrelazándose. Y que, detrás de esa transformación, seguiría estando la figura humilde de Bernadette, que jamás buscó fama, pero se convirtió, sin quererlo, en el centro de uno de los relatos más desconcertantes del siglo XIX. Tras la última aparición del 16 de julio de 1858, un extraño silencio se apoderó de la gruta de Massabielle. El río Gap seguía fluyendo como siempre, el viento seguía colándose entre las piedras, y la fuente recién descubierta continuaba manando agua clara. Pero para Bernadette, ese silencio era tan palpable como una presencia. Las visitas de la señora habían terminado, pero el eco de sus palabras seguía resonando en su mente. Mientras tanto, Lourdes ya no era el mismo pueblo. En menos de 6 meses, lo que antes había sido un rincón olvidado junto al río se había convertido en el epicentro de un fenómeno que atraía a gente de todas partes. Las calles se llenaban de peregrinos, curiosos,
enfermos, devotos y escépticos. El olor a cera quemada, los rezos murmurados y las discusiones a media voz eran parte del nuevo paisaje. Las autoridades civiles, incómodas ante aquella efervescencia, decidieron actuar. El comisario Jacomet y el fiscal Dutour insistieron en abrir una investigación oficial para desacreditar el caso. Reunieron testimonios de quienes aseguraban que Bernadette era una mentirosa o que había sido manipulada por fanáticos religiosos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, algo les desconcertaba profundamente: nunca lograron atraparla en una contradicción. La niña siempre contaba su historia con los mismos detalles, sin añadir ni quitar nada. Por otro lado, el párroco Peyramale, que al principio había sido escéptico, se inclinaba cada vez más a creer en la veracidad de las apariciones. Aunque exigente y prudente, no podía ignorar que Bernadette había pronunciado una fórmula teológica: soy la Inmaculada Concepción, que estaba muy por encima de su comprensión. Esto, para él, era una prueba de que algo extraordinario había sucedido. En paralelo, la fuente de Massabielle comenzaba a convertirse en un punto de atracción por derecho propio. La gente acudía a beber y a lavarse con aquella agua que, según los rumores, tenía propiedades curativas. Algunos llegaban con muletas y se marchaban caminando. Otros, con dolencias incurables, afirmaban experimentar alivio inmediato. Era imposible comprobar científicamente estos hechos en aquel tiempo, pero las historias se acumulaban, y con ellas crecía la fama del lugar. En febrero de 1859, apenas un año después de las primeras visiones, comenzaron a organizarse peregrinaciones espontáneas. Grupos de personas, portando velas y estandartes, caminaban hasta la gruta para rezar. Allí, cantaban himnos y pedían la intercesión de la Virgen. Estos encuentros, aunque pacíficos, despertaban la preocupación de las autoridades, que temían disturbios y enfermedades contagiosas debido a las aglomeraciones. La tensión llegó a tal punto que, en junio de 1859, el prefecto de los Altos Pirineos ordenó cerrar la gruta. Se colocaron vallas y se prohibió el acceso bajo pena de multa. Sin embargo, el cierre solo aumentó la devoción. Los peregrinos comenzaban a reunirse frente a las vallas, dejando flores, cartas y velas encendidas. El aire se llenaba de incienso improvisado, y por las noches, algunos se acercaban en secreto para rezar en silencio junto a las rocas oscuras. Mientras tanto, la Iglesia iniciaba sus propios pasos hacia una investigación más formal. El obispo de Tarbes, Monseñor Laurence, decidió abrir un expediente sobre el caso. Encargó a teólogos y médicos examinar los testimonios y evaluar los supuestos milagros. Se entrevistó a Bernadette en varias ocasiones, y la niña nunca cambió su relato. Describía la figura, la luz, las palabras exactas y los gestos de la señora con la misma serenidad. Los médicos que examinaron a la joven buscaban signos de histeria, alucinaciones o sugestión extrema. Sin embargo, no encontraron síntomas que explicaran las visiones. Su salud era frágil, sí, pero su mente parecía clara. Además, ninguno de los presentes durante las apariciones había observado comportamientos incoherentes o delirio. A pesar de todo, había una pregunta que persistía: si las apariciones habían terminado, ¿por qué el misterio seguía creciendo? La respuesta parecía estar en las historias que cada día llegaban a oídos del obispo y que procedían de todo tipo de personas: campesinos, comerciantes, viajeros, e incluso soldados que, de paso por Lourdes, habían bebido del agua y afirmaban haberse curado de dolores crónicos o heridas antiguas. Ante la imposibilidad de contener el fenómeno, las autoridades civiles comenzaron a ceder. El cierre de la gruta fue levantado en 1862, y ese mismo año, tras 4 años de investigación, el obispo Laurence emitió una declaración oficial. Juzgamos que la Inmaculada María, Madre de Dios, se apareció en verdad a Bernadette Soubirous,
el 11 de febrero de 1858 y en los días siguientes, en la gruta de Massabielle, cerca de la ciudad de Lourdes. Reconocemos, por tanto, como ciertas estas apariciones, y declaramos que los fieles tienen fundamento para creerlas indudables. La noticia se propagó como un rayo. Lourdes, que ya recibía a cientos de visitantes, comenzó a recibir a miles. La construcción de una capilla, solicitada por la señora en las visiones, fue aprobada, y poco después se inició la edificación de la basílica que hoy corona la gruta. Sin embargo, incluso con la aprobación eclesiástica, el misterio no se disipó. Muchos peregrinos aseguraban sentir algo inexplicable al entrar en la gruta, una especie de paz profunda, una sensación de estar en un lugar que no pertenecía por completo a este mundo. Otros afirmaban haber visto luces o sombras moverse entre las rocas, o escuchar, en el murmullo del río, palabras susurradas que no podían comprender. Mientras tanto, Bernadette, que se había convertido en una figura conocida, comenzó a retirarse de la vida pública. Rechazaba entrevistas y regalos, y repetía que su misión había terminado cuando las apariciones cesaron. En su interior, sentía que el papel que le había sido asignado estaba cumplido. Sin embargo, el peso de la fama y la constante vigilancia no desaparecieron, y la joven pronto tomaría una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Pero antes de que eso ocurriera, Lourdes seguiría viendo cómo el flujo de peregrinos aumentaba sin descanso, cómo las historias de curaciones seguían multiplicándose y cómo, a pesar del paso del tiempo, la figura luminosa de la señora de Massabielle permanecía en la memoria colectiva como un misterio sin resolver del todo, una frontera difusa entre lo divino y lo humano. Tras la aprobación oficial de las apariciones en 1862, Lourdes comenzó una transformación vertiginosa. Lo que antes era un modesto pueblo de montaña se convirtió en un centro de peregrinación que atraía a fieles de toda Francia y, pronto, de toda Europa. El rumor de la gruta milagrosa y de su agua sanadora cruzó fronteras, llevando consigo la imagen de la joven que había visto la Virgen, Bernadette Soubirous. Sin embargo, Bernadette no parecía interesada en vivir bajo la luz de la fama. Desde el principio, se había mostrado reticente a ser el centro de atención. Nunca pidió dinero, nunca aceptó recompensas y nunca permitió que la exaltaran como una especie de santa viviente. Para ella, todo lo que había ocurrido en Massabielle era un don que no le pertenecía, sino un mensaje que había tenido que transmitir. En 1866, con apenas 22 años, tomó una decisión definitiva: abandonar Lourdes y entrar en la vida religiosa. Se unió a las Hermanas de la Caridad y de la Instrucción Cristiana de Nevers, una congregación que dedicaba su labor a la enseñanza y al cuidado de enfermos. Allí, en la clausura del convento, Bernadette llevó una vida sencilla y discreta, cumpliendo tareas humildes, desde la enfermería hasta la portería. Pero su salud, siempre frágil, comenzó a deteriorarse. Padecía asma crónica y tuberculosis ósea, que le provocaba intensos dolores. A pesar de ello, mantenía una calma y una fe inquebrantables. Cuando las novicias más jóvenes le preguntaban sobre las apariciones, respondía con sencillez, sin añadir adornos ni exageraciones. Y siempre repetía lo mismo: mi tarea era dar el mensaje, no convencer a nadie. Mientras ella llevaba su vida en el convento, Lourdes no dejaba de crecer como santuario. La Basílica de la Inmaculada Concepción, erigida sobre la gruta, fue inaugurada en 1871. Con el tiempo, se añadieron nuevas iglesias y estructuras para acoger a la creciente multitud de peregrinos. Los trenes comenzaron a llegar desde París y otras ciudades, trayendo a enfermos, devotos y curiosos. Cada año, miles de personas acudían al baño en las piscinas donde se utilizaba el agua de la fuente de Massabielle. Algunos regresaban contando que sus dolencias habían desaparecido de forma inexplicable. La Iglesia, cautelosa, estableció una oficina médica en Lourdes para estudiar estos casos.
Los médicos, creyentes o no, documentaban los testimonios, buscando explicaciones científicas. Aún así, una pequeña lista de curaciones se declaró oficialmente como milagrosas, sin explicación natural posible. El nombre de Bernadette, sin embargo, comenzó a adquirir un carácter casi legendario. Los peregrinos querían verla, tocarla, pedirle que intercediera por ellos. Ella, desde su celda en Nevers, rehuía todo contacto que no fuera estrictamente necesario. Sabía que, en el imaginario popular, su figura ya estaba unida para siempre a la señora de Massabielle. Y aceptaba ese destino con humildad, pero sin protagonismo. En la primavera de 1879, su salud empeoró gravemente. Postrada en cama, soportaba dolores constantes, pero nunca perdió su serenidad. El 16 de abril de ese año, con 35 años de edad, murió pronunciando las palabras: «Santa María, Madre de Dios, ruega por mí, pobre pecadora». Su cuerpo fue enterrado en el convento de Nevers. Décadas más tarde, al exhumar sus restos como parte del proceso de beatificación, se descubrió que su cuerpo permanecía incorrupto, sin signos de descomposición. Este hecho fue interpretado por muchos como un nuevo signo de santidad, mientras que para otros seguía siendo un misterio más vinculado a su historia. En 1933, Bernadette fue canonizada por el Papa Pío XI, y desde entonces, su figura se convirtió en una de las santas más queridas del mundo católico. Hoy, más de siglo y medio después, Lourdes sigue siendo un lugar donde la fe y el misterio se entrelazan de una forma única. La gruta de Massabielle permanece casi igual que en 1858, con la fuente manando sin interrupción. Los peregrinos se arrodillan en el mismo punto donde Bernadette se encontró con la luz, y cada noche, miles de velas iluminan el camino en procesiones que parecen fluir como un río de fuego y oración. Sin embargo, hay algo en Lourdes que va más allá de lo tangible. Los que han estado allí hablan de una atmósfera imposible de describir, un silencio que, aun entre multitudes, parece envolverte, una sensación de que el tiempo se detiene, y, a veces, un perfume sutil en el aire que muchos identifican con flores, aunque no haya flores cerca. Para los creyentes, Lourdes es prueba de que lo divino puede irrumpir en lo cotidiano, de que una niña pobre y desconocida puede convertirse en mensajera de un milagro. Para los escépticos, sigue siendo un enigma fascinante, un fenómeno que desafía las explicaciones fáciles. Y para todos, es un recordatorio de que hay lugares donde el misterio se niega a desaparecer, donde la historia y la fe se entrelazan como hilos invisibles que siguen tejiendo leyendas. Cada 11 de febrero, aniversario de la primera aparición, la gruta se llena de cantos, rezos y lágrimas. El agua sigue fluyendo, y la imagen de la Virgen, colocada en la misma hendidura donde Bernadette la vio, recibe miradas de fe, súplica y esperanza. El eco de aquellas palabras, «Soy la Inmaculada Concepción», todavía resuena en las paredes húmedas de Massabielle, como si el tiempo no hubiera pasado. Y así, Lourdes permanece, no solo como un santuario, sino como un misterio vivo. Un lugar donde, según cuentan los peregrinos, aún se siente la presencia de una luz que no es de este mundo, y donde la voz de la Señora, aunque ya no se escucha, parece seguir esperando a quien se acerque con el corazón abierto.